Isaías 58, versículo 6. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir a los quebrantados, y que rompáis con todo yugo. Este es el ayuno que Dios escogió. ¿Cuál es el ayuno? Si usted me pregunta, pastor, ¿cuál es el ayuno que a Dios más le agrada? El ayuno de Isaías 58, versículo 6. Ese es el ayuno que a Dios le agrada. El ayuno del Señor. No es por una causa, no es por una razón específica en favor de nosotros. El ayuno no es para beneficiarnos nosotros, para recibir cierto beneficio, cierto favor de parte de Dios, como en muchos casos lo han recibido muchos hermanos, amigos. Lo han recibido porque ayunaron por una casa, ayunaron para salir de las deudas, otros ayunaron para tener un auto, otros ayunaron para salir de la enfermedad en la que estaban atravesando. El ayuno verdadero que el Señor escoge es el ayuno de Isaías 58:6. El verdadero ayuno es lo que dice la Escritura en Isaías 58, versículo 6. Y el Señor escoge este ayuno precisamente, en primer lugar, para desatar las ligaduras de impiedad, desatar las ligaduras de cosas a las cuales el ser humano, el hombre, se liga o se ata a cosas que de cierta forma están afectando su relación con Dios. Quiero que entienda esto. El ayuno que el Señor escogió es para desatar las ligaduras de impiedad. En segundo lugar, es para soltar las cargas de opresión. Es decir, el ayuno hace que se quite la opresión que el enemigo está poniendo sobre la persona. Se rompa esa opresión, se quite esa opresión que el enemigo pone como malestares, dolores en los cuerpos, enfermedades. También dice aquí, en tercer lugar, dejar libres a los quebrantados. El ayuno sirve también para poder libertar a aquellos que están cautivos por el poder de Dios. Eso es lo que nos dice Isaías 58:6. Y por último nos dice, para que rompáis con todo yugo. Para que rompáis con todo yugo. Entonces, hay 4 cosas que suceden cuando nosotros ayunamos. Cuando ayunamos, sucede, en primer lugar, que se desatan las ligaduras de impiedad. Ligaduras de impiedad. En segundo lugar, se sueltan las cargas de opresión. En tercer lugar, que dejar ir a los quebrantados. Dejar ir libres a los quebrantados. Y que se rompa con todo yugo. Esas 4 funciones cumple el ayuno. El verdadero ayuno. Si usted me pregunta acerca de los otros ayunos que uno hace con respecto a tener un beneficio o un favor de parte de Dios, como una causa específica, ¿verdad? Sí, es válido porque la Biblia lo enseña, ¿verdad? A menos de ser en lo que es una amenaza de muerte, en lo que es una enfermedad, en lo que puede ser en una necesidad, puede ser de diferentes maneras. Claro que sí, pero el ayuno que a Dios le agrada, el verdadero ayuno que a Dios le agrada, es el ayuno del Señor conforme a lo que está escrito en Isaías 58, versículo 6. Y esto es para meditarlo y esto es para profundizarlo. ¿Por qué? Porque en este ayuno te hace ver Dios que tú tienes que poner tu mirada no en ti, sino en aquellos que están cautivos por el diablo, en aquellos que están sufriendo, que están atados, que están ligados a diferentes vicios o adicciones de esta vida, en aquellas personas que están con los yugos que Satanás ha puesto sobre ellos para que no sean libres. El ayuno hace todo esto. Señores, el ayuno es muy poderoso. El ayuno no es cualquier cosa, el ayuno es algo serio, es algo demasiado poderoso, diría yo, porque los que entran en ayuno tienen que saber lo que están haciendo. Ahora, el ayuno tiene que ser dirigido por el Señor. No podemos meternos en 3 días, 5 días, 10 días, 20 días, 40 días de ayuno
cuando no estamos siendo direccionados por el Espíritu de Dios. La pregunta es, ¿cómo yo sé que estoy siendo direccionado por el Espíritu de Dios? Cuando tú tengas una comunión íntima con el Señor a través de la oración. A través de la oración es donde nosotros expresamos lo que tenemos dentro de nuestro corazón y le decimos: Dios mío, estoy pensando en ayunar 3 días. ¿Tú qué dices? Señor, quiero ayunar por esta razón. Tengo un familiar muy enfermo. Quisiera que tú operes en sanidad y que le devuelvas la salud a esa persona, a ese familiar que yo aprecio, que yo amo. Entonces inmediatamente te pones de acuerdo con el cielo. Si tú te pones de acuerdo con el cielo te va a favorecer. Pero si tú no te pones de acuerdo y dices: yo proclamo ayuno en el nombre de Jesús, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y no tienes el respaldo del cielo, no tienes el respaldo de Dios, déjame decirte que vas a pasar hambre. En primer lugar vas a pasar hambre. Segundo, vas a alterar tu salud, porque hay personas que ayunando se han enfermado, ayunando incluso se han muerto. Y hay que tener mucho cuidado porque estas cosas son muy delicadas. Si vamos a hacer un ayuno, hay que pedir dirección al Señor. Es lo más importante que tenemos que entender aquí. Que si vamos a ayunar, ayunemos conforme a la palabra de Dios, pero dirigidos por el Señor. Porque es muy importante la directriz y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Entonces, el verdadero ayuno que el Señor escogió es desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que se rompa con todo yugo. Ese es el ayuno verdadero. No hay otro ayuno fuera de este. El ayuno que a Dios más le agrada es este. Ahora, ¿por qué el ayuno? Dice aquí el Señor, nos dice que este ayuno cumple estas funciones. Mire lo poderoso que es este ayuno. Desata las ligaduras de impiedad, suelta las cargas de opresión, deja ir a los quebrantados y rompe con todo yugo. Ya le voy a explicar. Desatar las ligaduras de impiedad son los que la gente hace con conocimiento o sin conocimiento de la palabra de Dios. Es decir, ellos pecan de cierta forma, de cierta manera, y son ligados hacia ese pecado. Por ejemplo, el que está metido en alcoholismo está ligado al alcohol. Entonces, el que está metido en las drogas también está ligado a las drogas. El que está ligado al adulterio se mantiene en adulterio porque está ligado. Su alma está ligada al adulterio. Por eso que usted puede ver hombres que nunca cambian, hombres que son infieles con sus esposas y mujeres que son infieles con sus esposos porque están ligados, se ligaron al adulterio, al espíritu de adulterio, y se ligaron a otras personas. Y para que se rompa todo eso hay que tener una vida de oración. Hay que orar y hay que ayunar para que se rompan esas ataduras y esas ligaduras. La Escritura dice que el ayuno, esta obra que Dios hace por medio del ayuno, en primer lugar es para desatar las ligaduras. Segundo lugar es para saltar las cargas de opresión. Hay cargas, hay cosas que la gente lleva dentro de sí mismo que lo hace sentir cansado, agobiado, que los hace sentir incluso hasta enfermo. Han ido a los hospitales, han ido a las clínicas, han ido al doctor y el doctor no les encuentra nada con los resultados. Usted se pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Porque el problema no está en el cuerpo, sino en el espíritu. Y ellos están cargando con su pecado ciertas opresiones que el enemigo ha puesto sobre sus vidas para que ellos no puedan ser libres. No puedan ser libres. Por eso que esas personas no pueden vivir tranquilos, no pueden vivir en paz. Siempre se están quejando de algún dolor, de algún malestar. Si no es el malestar en la cabeza, es en la espalda. Si no es en la espalda, son en las piernas. Si no son en las piernas, son en los brazos. Entonces hay cargas de opresión que el enemigo pone sobre las personas para que éstas vivan afligidas todo el tiempo, para que vivan enfermas, para que vivan atadas. Y esto es algo profundo, porque hablar sobre el ayuno es algo tan profundo que no me va a dar el tiempo, digo yo, pero quiero que sepa que hay un poder sobrenatural cuando nosotros empezamos a buscar a Dios de todo corazón en oración y en ayuno. El ayuno rompe todo esquema satánico. El ayuno rompe todo plan del diablo, deshace las obras del diablo.
Eso es lo que quiero decirte. El ayuno que Dios le agrada no es el ayuno específico de alguna razón o de alguna persona en especial, porque a veces nos enfocamos en una sola persona, o a veces nos enfocamos en el problema o en la situación o en la condición en la que estamos, pero realmente el ayuno que a Dios le agrada es el de Isaías 58:6, que es desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados. Quiere decir que hay mucha gente que está cautiva por el diablo. En este tercer punto, la Biblia nos habla de que hay personas que están en cautiverio, están esclavas de su pecado, están en prisiones espirituales, están en cárceles espirituales, y esas personas no son libres. No son libres por más que le pongan la mano, por más que oren, por más que ayunen por estas personas. Si estas personas no desean libertad y no vienen a Dios para que Dios le conceda libertad, estas personas van a seguir siempre en el mismo lugar. Por eso es importante que cuando se le predique a una persona, es importante que esta persona tenga el deseo en su corazón de enmendar su vida, de cambiar, de pedirle a Dios que lo ayude, porque de nada sirve que la iglesia esté orando y esté ayunando cuando la persona no tenga voluntad, no tenga disposición en su corazón, no quiere ver la libertad, no quiere ver realmente el milagro de Dios operando a su favor. Es muy importante que esto se sepa, porque muchos nos enfocamos en la oración y el ayuno, pero cuando la persona no desea ser libre, no podemos hacer nada, ni Dios tampoco, porque no lo está deseando, porque no lo quiere. Entonces es importante también recalcar y resaltar esto, porque considero yo que la persona viene a ser libre cuando desea realmente, cuando quiere realmente. Y tenemos que entender que Dios conoce todos los corazones. A Dios no le podemos engañar. Dios conoce los pensamientos de los hombres y Él sabe quién quiere y quién no quiere. Dios sabe quién desea y quién no desea ser salvo, ser libre, ser sano. Dios desea salvar, Dios desea libertar, Dios desea sanar, Dios desea quebrantar el poder del diablo, pero también nosotros tenemos que desearlo, también nosotros tenemos que ir en busca de Dios para que Dios nos liberte, para que Dios nos sane de nuestras heridas, de nuestras dolencias y de nuestras enfermedades. Tenemos que acudir al Señor para que Dios se manifieste. Y aquí la Escritura está diciendo que en tercer lugar, que el poder que manifiesta el ayuno del Señor es dejar ir a los quebrantados, aquellas personas que están afligidas, que están en cárceles espirituales, que están atados, que están cautivos por el diablo. Esa gente llora, esa gente sufre. ¿Usted cree que los alcohólicos no sufren? ¿Los drogadictos no sufren? ¿Usted cree que en algún momento la persona, el hombre o la mujer que le es infiel a su esposo o su esposa y se fue con otra persona dejando a sus hijos, ¿usted cree que no sufre esa persona? Su espíritu, su alma sufre. Sufre porque destruyó su hogar, destruyó su familia. O sea, tenemos que entender que todo esto es espiritual. Esto es espiritual. Y solamente los espirituales van a entender de lo que yo estoy hablando. Los espirituales, la gente que ora, la gente que ayuna, va a entender que lo que estoy hablando es bíblico. Y lo que estoy hablando tiene un poder muy sobrenatural, que puede sacar a la persona de su cautiverio, puede quitar el yugo de esa persona en la cual esa persona está atada, está esclava por el diablo, porque el diablo le pone a la gente ciertos yugos. Aquí en cuarto lugar la Escritura dice, y que rompáis con todo yugo. Mire, el diablo se encarga, después de que la gente peca, se encarga de... dice la Escritura que Satanás nos está día y noche, nos está acusando delante del trono de Dios. Acusa a los hijos de Dios y acusa a los que no son hijos de Dios. A los que no están en el temor de Dios, en la voluntad de Dios. Y día y noche nos está acusando. O sea, el diablo es totalmente malo. Porque él no desea ver tu sanidad. Él no desea verte libre. Él no desea verte sano. No desea verte salvo. Él no desea absolutamente nada. Es lo opuesto de Dios. Y hay una guerra y hay una lucha siempre entre el bien y el mal, entre los ángeles de Dios y los ángeles del diablo. Sí, estos
batallan y luchan por las almas, por las vidas, como la iglesia también. La iglesia verdadera es la iglesia que ora y que ayuna por las almas, por los perdidos, por los que están en el fango, por los que están sumergidos en las drogas, sumergidos en el alcohol, en la prostitución, en el homosexualismo, en el lesbianismo, los que están metidos en lo que es el robo, el asesinato, el sicariato. La iglesia verdadera está ayunando, está orando conforme a la escritura en Isaías 58:6. Ellos ayunan en beneficio del mundo, en beneficio de las almas que se están condenando, que se están yendo al Seol, al mismo infierno, por no tener el conocimiento de Dios. Por eso la iglesia que no ayune es una iglesia que le falta poder de Dios y le falta amor de Dios. Porque la iglesia es la que se encarga de manifestar el reino de los cielos en la tierra. Y si yo anuncio el reino de Dios, yo tengo que anunciar no solamente el amor con mis actos, no solamente la fe con mis actos, con mi obra, sino que también tengo que anunciar el poder de Dios, porque Jesús, cuando vino a este mundo, manifestó, anunció el reino de Dios, pero también manifestó el reino de Dios. Es decir, muchos enfermos eran sanados. Muchos que estaban endemoniados eran libres. ¿Por qué? Porque Jesús estableció el reino de su Padre, el reino de los cielos en la tierra. Lo que quiero decirte en otras palabras es que el reino de los cielos está aquí, en la tierra. El reino está aquí y se manifiesta a través de los hijos de Dios. Se manifiesta a través de una iglesia consagrada, de una iglesia llena del poder y de la autoridad de Dios. Por eso es importante que la iglesia en este tiempo se mantenga orando, velando y ayunando. Porque solamente de esta manera vamos a ver la manifestación del poder y la gloria de Dios. No solamente en nuestra iglesia, no solamente en nuestro ministerio, no solamente en nuestra vida personal, sino en nuestra familia, con los seres que más amamos. ¿Cuánto deseo yo? ¿Cuánto deseo en el Señor que mi familia alabe a Cristo conmigo? Yo deseo con todo mi corazón, no sé tú, pero yo deseo que mi familia alabe conmigo a Cristo. Yo por fe declaro y oro y acciono también en ese sentido que ellos van a caminar conmigo en Cristo, que se van a entregar a Cristo, que van a rendir su vida a Cristo y que van a alabar a Cristo conmigo en el cielo. Pero para todo ello tenemos que hacer un esfuerzo y un sacrificio. Tenemos que orar por ellos. ¿Cómo deseamos ver salvo al esposo o a la esposa cuando no oramos por ellos, sino que todo el tiempo le estamos arrojando piedras? Todo el tiempo lo estamos criticando, todo el tiempo lo estamos juzgando, todo el tiempo estamos levantando ciertos prejuicios hacia ellos. Que en vez de ayudar a levantarlos y en vez de darle ánimo, en vez de darle una palabra de esperanza y decirle Jesús te ama, Dios puede hacer el cambio en tu vida, el Señor quiere obrar a través de su Espíritu Santo en ti, todo el tiempo lo estamos señalando y lo estamos criticando. No podemos ganar a la familia de esa manera, jamás lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer nunca. ¿Por qué? Porque Jesús nunca se enfocó en criticar a las personas. Jesús se enfocó en establecer el reino de Dios y orar por los enfermos, orar por las personas necesitadas. Entonces, lo que quiero decirte es que el ayuno debe de ser una necesidad en nosotros. Aún quiero salirme un poco del texto, de lo que estoy hablando. Aún los médicos, los doctores, me sorprendo. A veces no vengo aquí al hospital con mi esposa porque ella está gestando. Por cierto, voy a ser papá por segunda vez. Y me sorprendo con algunos anuncios, afiches que pone. Y el doctor, el médico, la doctora están recomendando de que uno debe de ayunar al menos una vez por semana. Presta atención a esto. Hasta los médicos lo hablan. Hasta los doctores lo dicen. Que ayunemos al menos una vez por semana. Imagínense, porque el ayuno no solamente beneficia en el aspecto espiritual, sino en el aspecto natural. Cuando uno deja de ayunar, se extiende de alimentos, se limpia, se desintoxica. Ay, Dios mío, se libera. Ay, Padre Santo. Señores, el ayuno es algo tan poderoso que ustedes lo van a experimentar cuando dispongan su corazón y se rindan completamente a Dios.
completamente al Señor. Están recomendando los médicos, los doctores, están recomendando de que ayunemos una vez por semana. Y usted se pregunta ¿por qué? Porque de esa manera, dice ellos, que uno libera toxinas en el cuerpo. Y como que ya la gente ya no se siente tan pesada, se siente más liviana. Lo que yo te estoy hablando es Biblia, porque de cierta manera nos liberamos por dentro en el cuerpo, nos desintoxicamos en el cuerpo y también nos desintoxicamos en el espíritu. Ay, Dios mío. Hay tantas cosas que quisiera hablarles y decirles con respecto al ayuno, pero créame que estas cosas que hacen los hijos y las hijas de Dios con respecto al ayuno, a veces son fuera de la voluntad de Dios, porque ayunan por un terreno, ayunan por una casa, ayunan por un problema que están atravesando, y no ayunan conforme a la palabra en Isaías 58:6. A mí el Señor, mire, a mí el Señor desde el año 2015, yo lo estoy hablando desde hace muchos años atrás, yo he visto a lo largo del tiempo que ha transcurrido, desde el año 2015 en adelante, he visto de forma sobrenatural la mano de Dios. He visto cómo Dios se glorifica. He visto cómo el poder de Dios se manifiesta. He visto cómo el Señor ha hecho cosas extraordinarias a través de la oración y del ayuno. Yo he visto la mano de Dios, he visto la gloria de Dios. Y sabe el ayuno que yo he hecho siempre y nunca me he salido de esa línea. El ayuno que siempre he hecho y la oración que siempre he hecho es en beneficio y en favor de las almas que no conocen de Cristo, de las almas que no conocen de las cosas de Dios. Siempre he hecho eso. Y conforme a lo que está relacionado en Isaías 58. ¿Por qué? Pastor, ¿y usted por qué siempre ha ayunado en esa dirección? Siempre, desde que el Señor me llamó como evangelista. Por cierto, soy pastor evangelista. El ministerio que Dios me dio es el evangelista, en ganar las almas para el Señor. Hasta el día de hoy, créame que tengo esa pasión y ese amor por las almas, y deseo con todo mi corazón ver incluso a los loquitos, a los locos que están allá afuera en las calles, verlos libres por el poder de Dios. Ver al alcohólico libre, al drogadicto completamente libre por el poder de Dios. Ver a los homosexuales completamente libres por el poder de Dios. Ver este mundo completamente libre, pero por el poder de Dios. Ese siempre ha sido mi enfoque, siempre ha sido algo que yo me he propuesto en mi corazón, de que las almas que no conocen del Señor, de los que están en tinieblas, vengan a la luz. Ese es el ministerio que Dios me dio. Y es importante que al relacionar las almas que están afuera, es muy importante esto también. Como dice aquí mi hermana, el primer ministerio que uno tiene y por el cual debe luchar es su hogar. Así es, totalmente de acuerdo. Tienen que entender aquí que así como oramos y ayunamos por las almas perdidas, no se olvide de las almas de su casa. No se olvide de su familia, no se olvide de sus hijos, de sus hijas, de su esposo o de su esposa. No se olvide de orar por ellos. No se olvide de levantar oración, de levantar vallado alrededor de su casa, alrededor de su familia, porque el enemigo viene en venganza y el enemigo quiere robar, quiere destruir, quiere truncar los planes de Dios sobre nuestras vidas. Y muchas veces Él ataca a nuestra familia. Por eso es importante que nosotros estemos cubriéndonos en oración constantemente y, de ser necesario, siempre acordarnos en nuestras oraciones por nuestros familiares que no conocen de Cristo. Sí, eso es algo totalmente real que tiene que suceder en nuestras vidas. Y recuerdo que desde esa línea no me he salido, de la línea de las almas. Y al hablarte de las almas, te estoy hablando de las vidas, de las personas que caminan
como que si Dios no existiera, como que si no conocieran a Dios. De esas almas te estoy hablando, de esas vidas te estoy hablando. Tu papá es un alma, tu mamá es un alma, tus hermanos son almas, tus vecinos son almas, tus compañeros de trabajo son almas. Hay personas que no lo ven así, yo lo veo así, personalmente yo lo veo así, porque créame que al final lo que va a perdurar en esta vida y en la otra es el alma, es el alma. Lo de adentro, lo de afuera, esto se va desgastando, esto exterior se va desgastando, se va envejeciendo. La juventud se termina, la belleza de la juventud se acaba. Con los años pasan y uno se envejece, pero uno se renueva interiormente cada día, como lo decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, aunque este exterior se vaya desgastando, se vaya envejeciendo cada día, no obstante, el interior, el hombre interior, se va renovando de día en día ante la presencia de Dios. Entonces, el alma es lo que importa, y es por las almas que tenemos que ayunar. Pero como decía aquí mi hermana, decía aquí una sierva del Señor, aquí ella hablaba que debemos de primero orar por nuestra familia, luchar por nuestra familia, y eso es verdad, eso es bíblico. Lo que tenemos que hacer ahí, lo que tenemos que hacer es siempre llevar en oración a nuestra familia, porque es muy importante que nosotros estemos orando por la salvación de nuestra casa, de nuestra familia. Porque ¿de qué nos sirve ganar a las personas de allá afuera cuando nuestra familia se está perdiendo? He visto a muchos profetas, he visto a muchos evangelistas, he visto a muchos pastores predicando, teniendo la agenda llena, predicando en diferentes partes de su nación, de su país, fuera de su país, en el extranjero, predicando la palabra de Dios, ganando almas, ganando vida, y estoy ganándome muchas vidas para Cristo, y estoy haciendo esto para el Señor, y lo publican en sus redes orgullosamente, pero su familia se está perdiendo. Su familia se le está perdiendo. ¿Por qué? Porque están semanas, meses fuera de casa, y sin embargo la esposa, los hijos están en el olvido, en el abandono. Lo primero que tenemos que hacer, si vamos a hablar acerca de lo que es la salvación y de lo que es la oración, debemos de orar para que nuestra familia sea salva, los de la casa. Es muy importante eso. Luego también están las personas de afuera, las personas que no conocemos, las personas que no conocen de Cristo. Esas vidas son importantes para el Señor. Entonces el ayuno encierra todo esto. El ayuno encierra un poder sobrenatural, como desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados, y que se rompa con todo yugo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que se desata un poder sobrenatural. Ay, Dios mío. Hay algo sobrenatural cuando decimos proclamo ayuno. Ay, Dios mío. Yo le voy a contar una experiencia. Hace un tiempo atrás, eso fue el año pasado más o menos por ahí, yo recuerdo que había dejado de ayunar. Mire, cuando uno ayuna, constantemente tiene que hacer un hábito en sus ayunos. Yo había hecho un hábito siempre de ayunar al menos una vez por semana o 2 veces por semana. Y el cuerpo se adapta. A medida que nosotros ayunamos, consagramos nuestro cuerpo como sacrificio vivo y agradable ante Dios, el cuerpo se adapta. Y yo había dejado de ayunar, porque me acuerdo en mis inicios yo oraba y ayunaba mucho, demasiado. Pero siempre mis oraciones y mis ayunos fueron dirigidos a las almas, a los perdidos, a mi familia, a los que no conocen de Cristo. Siempre, hasta el día de hoy. Y créame que a través de esas oraciones y de esos ayunos, conforme a los que me dice a mí la Escritura en Isaías 58:6 en adelante, he visto la gloria y el poder de Dios. He visto la manifestación de Dios como usted no tiene idea. Lo he visto. He visto a Dios sanar a mucha gente. He visto liberar al Señor a mucha gente, a gente endemoniada, gente que está cautiva por el diablo. He visto al Señor romper, podrir todo yugo a causa de la unción.
Sí, porque la unción es el poder de Dios. Y la unción hace que el yugo se pudra, dice la Escritura. A causa de la unción el yugo se pudre, es decir, la gente a causa de la presencia de Dios que tú portas, que tú llevas, porque estás días, porque estás semanas, porque estás meses buscando el rostro y la presencia de Dios, a causa de la presencia de Dios muchos son liberados, muchos son sanados, muchos son restaurados. A causa de la presencia de Dios, porque tú estás buscando la presencia, porque tú estás orando, porque tú estás ayunando, estás vigilando, te estás consagrando, te estás guardando sin mancha del mundo. O sea, estás viviendo en santidad y en el temor a Dios. Lo sobrenatural te rodea. La presencia de Dios te rodea porque estás haciendo lo que es justo, lo que es agradable delante de Dios.